Hola, bienvenidos a esta tercera sesión. En la sesión anterior estuvimos viendo la división del derecho, el derecho público y el derecho privado. Es una división que viene del derecho romano. Dividieron el derecho para estudiarlo mejor. ¿Te acuerdas lo que estuvimos viendo? El derecho público tiene que ver con la relación entre el Estado y los particulares. O sea, donde esté como sujeto el Estado, hay derecho público. Ejemplo, el derecho tributario. En una de las partes, el sujeto es la SUNAT, es la SAT, es las oficinas de renta de los municipios. Entonces, es derecho público el derecho tributario. Tenemos también el derecho municipal. Claro, el gobierno local, el municipio, es parte del Estado. Por lo tanto, es una disciplina de derecho público. Bien, en la otra contraparte tenemos el derecho privado. El derecho privado es la ciencia que aglutina todas las disciplinas que regulan las relaciones entre los particulares. Tenemos entre estas al derecho civil, al derecho comercial, al derecho empresarial, al derecho societario, al derecho corporativo. Pues bien, esa era la gran división que estuvimos viendo en la sesión anterior. También estuvimos apreciando otros aspectos. Por ejemplo, el derecho tiende a tener como objeto de estudio los actos en un primer momento. Por ejemplo, el derecho comercial se aboca al estudio del acto. ¿Cuál es el acto? El comercio. El comercio realizado por personas de manera habitual que se llaman comerciantes. Bien, en otro segundo aspecto ya no se enfoca tanto en el acto, sino en el sujeto. Por ejemplo, el derecho empresarial, el que estamos estudiando en esta sesión de clases. El derecho empresarial parte del estudio del sujeto empresario. El empresario puede realizar múltiples actos, actos de servicio, actos de comercio, actos industriales, actos agroindustriales, actos pesqueros, pero no nos enfocamos en el acto, sino en el sujeto. También podemos encontrar el estudio del derecho societario. Mira, otro derecho que no se enfoca en el acto, sino en el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? La sociedad. ¿Qué tipo de sociedad desarrolla una actividad? Puede ser una sociedad comercial, puede ser una sociedad civil, puede ser una asociación en participación. Después tenemos al derecho corporativo, el de las grandes corporaciones, el de los grandes consorcios, el joint venture, las asociaciones en participación en general. Pues bien, eso es en suma síntesis lo que vimos la sesión anterior. En esta nueva sesión nos enfocaremos a ver sobre la persona jurídica. La persona jurídica. Este tema es fundamental, pero vamos a hacer un cuadro comparativo con la persona natural. ¿Qué es la persona natural? Tú y yo somos personas naturales, es la persona biológica. ¿Para quién importamos? Para la sociología, para la medicina, para la biología, para el derecho, para la filosofía, para la teología. Todos tienen como objeto de estudio a la persona. Pero, ¿en qué se diferencian los estudios de todas las disciplinas con relación a la persona? Por ejemplo, a la teología le interesa porque somos seres creados, creados por un solo Dios. A la filosofía le interesa porque somos seres pensantes, seres que razonan. A la medicina le interesa, claro, desde el punto de vista médico. A la biología también le interesa, a la sociología por la forma en cómo nosotros nos desenvolvemos en un medio social, dentro de la sociedad. Y al derecho, ¿por qué le interesa a la persona? Porque es sujeto de facultades, atribuciones y de obligaciones. Entonces, el derecho nos dice, bueno, la persona es sujeto de derechos desde el momento de nacer a condición de que nazca vivo, dice. Correcto. Tengo derecho a la vida, tengo derecho a la educación, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la vivienda, pero no puedo ejercer mis derechos porque soy un menor de edad, correcto. Los ejerzo a través de mis padres o tutores. En el caso de los incapaces mayores que no pueden ejercer sus derechos, los ejercen a través de los curadores.
Ellos son los representantes de un incapaz adulto que no puede ejercer sus derechos. Pero cuando llego a los 18 años, cambia totalmente. Dice, ya usted no solamente tiene la capacidad para gozar de sus derechos, sino también para ejercitarlos por sí mismos y ser sujeto a obligaciones. Esa es la importancia que le da el derecho a la persona jurídica. Por eso lo hace objeto de su estudio. Y a la persona natural también. Pero sigamos centrándonos en la persona natural. Cuando tú tienes 18 años, puedes ejercer tus derechos por ti mismo. Puedes comprar un boleto de viaje e irte a cualquier lugar del país o del extranjero. Distinto del caso de un menor que tiene que viajar con sus padres o con autorización notarial de sus padres. Esa es la persona natural. Ahora, la persona jurídica. La pregunta fundamental es, ¿en qué se diferencia de la persona natural? En principio no es un ser biológico. La persona jurídica es una creación del derecho. ¿Para qué se le ha creado a la persona jurídica? Precisamente por lo mismo que interesa a la persona natural al derecho, para que sea sujeto de derechos y obligaciones. Pero no podía ser que la persona natural por sí misma, que es sujeto de derechos y obligaciones, desarrolle una actividad determinada sin necesidad de convertirse en una persona jurídica. Voy a darte un ejemplo. Supongamos que 3 personas decidimos asociarnos y realizar una actividad determinada, un negocio determinado. ¿Quién responde frente a terceros por las obligaciones de los actos de esta sociedad, constituida por 3 personas naturales? 1. La persona que más aportó. 2. La persona que la representa. 3. La persona que cae más antipática. La respuesta es ninguna de las 3. ¿Por qué? Porque siempre van a tener una excusa frente a los terceros y decir, yo no respondo por el todo, yo solo respondo por lo que me he comprometido a aportar y participar. Por eso que el Estado decide crear una persona jurídica en estas circunstancias. Hoy en día vemos sociedades anónimas que están constituidas por miles de socios o accionistas, grandes corporaciones. ¿Quién responde frente a la sociedad, frente a los terceros, proveedores, clientes, el Estado mismo, los trabajadores? Para eso se creó la persona jurídica. Como bien vemos en el recuadro siguiente, la persona jurídica no es una persona natural, pero es sujeto como la persona natural de derechos y obligaciones. Segundo, la persona jurídica es una creación del derecho. Tercero, tiene atribuciones, pero también responsabilidades frente a terceros. Ahora bien, ¿y cómo se originan las personas jurídicas? Ese es un punto muy importante. Nosotros estudiamos en el primer capítulo, en la primera sesión, que el derecho se encarga de estudiar y normar mediante leyes la convivencia humana. Entonces, debemos buscar una ley que regule la creación, la organización, el funcionamiento de las personas jurídicas. Y hay más de una ley. Vamos al siguiente recuadro. Tenemos una ley orgánica. Las leyes pueden dividirse en leyes sueltas y en leyes orgánicas. Las leyes sueltas, por ejemplo, la ley 27735 nos habla de la gratificación, el pago de gratificaciones. Apenas en 9 artículos que hacen 2 caras, 2 páginas, está una ley, una norma dada por el Parlamento. Pero también existen las leyes orgánicas, que nosotros conocemos como códigos. Son un conjunto de disposiciones con objeto determinado, estructuradas y sistemáticas en un solo libro. Existe el Código Civil, existe el Código de Comercio, existe el Código Penal.
existe el Código del Consumidor, etc. Pues bien, en una ley orgánica como es el Código Civil, encontramos el primer grupo de personas jurídicas que el Estado reconoce como tal. Como tú puedes ver, el Código Civil nuestro en actual vigencia es el que se dio en 1984 y nos habla en el libro 1 sobre derechos de las personas, sección segunda de la persona jurídica, a partir del artículo 77 en adelante. Tú lo puedes accesar a través de Google, pones Código Civil Peruano de 1984 o a través de la página del Congreso de la República, www.congreso.gov.p, o a través del SPIG, que es la página del Sistema del Poder Judicial que contiene toda la normatividad vigente. ¿Qué más nos habla este código? De las características de estas personas jurídicas. No es la única norma que nos habla de persona jurídica. Es una de las normas. Pues bien, el Código Civil nos habla en los artículos 77, 78 y 79 de las características. Nos dice que comienza el día de su inscripción en el registro respectivo. Así como las personas naturales venimos a existir para el derecho desde el momento en que papá y mamá nos asientan en el registro civil de la municipalidad correspondiente, ahora en manos de la RENIEC, nos extienden una partida que se llama la partida de nacimiento, nos extienden un documento de identidad, el DNI. Igual las personas jurídicas tienen que inscribirse en un registro. Les extienden una partida registral que es su partida de nacimiento. Entonces, el primer aspecto, la persona jurídica comienza a existir desde el día de su inscripción en el registro respectivo. Otro aspecto, te dije que 3 personas convienen en asociarse. Una persona aporta el 80% del capital, la otra persona aporta el 20% y la otra solamente conocimientos, la idea. ¿Quién será responsable frente a terceros por las pérdidas? ¿Cómo se distribuirán las ganancias? ¿Quién responderá por los tributos, por los derechos laborales, por la responsabilidad frente a los clientes, consumidores? Para esto se crea también la persona jurídica. La persona jurídica no necesita del nombre de quienes participan en su constitución. Tiene su propio nombre. Movistar es un nombre de una persona jurídica. Tenemos José R. Lindley e hijos. Coca-Cola Corporation, Petroperú, tiene un nombre propio. ¿Qué más? Tiene un patrimonio. El aporte que yo hago como socio, como accionista, ya no me pertenece. Yo aporté 100,000 soles y otra persona aporta 50,000. Yo puedo decir, ¿soy dueño de 100,000 soles aportados a esta sociedad? No. Tanto los 100,000 como los 50,000 forman parte del nuevo patrimonio de la persona jurídica que hemos formado. ¿De qué seré dueño entonces yo? De mi participación o de las acciones que esta sociedad emita. Más adelante vamos a ver acerca del patrimonio. ¿Cómo habla esta persona jurídica? Habla a través de un representante legal, que es su apoderado, y es una persona natural. Entonces, si tú tienes problemas con una sociedad grande, con Telefónica Móviles, no tienes que dirigirte a todos los accionistas que la conforman. Simplemente Telefónica tiene un nombre, tiene un patrimonio y tiene un representante legal. Ellos son sujetos de derechos y obligaciones frente al Estado. ¿Qué más podemos decir acerca de las personas jurídicas? Vamos al siguiente recuadro. El Código Civil, que es la norma que estamos utilizando, nos habla de 3 tipos de personas jurídicas. Tú vas a ver en los artículos 77, 78 y 79 que hay 3 personas jurídicas. Dice, la asociación es una persona jurídica.
La fundación es una persona jurídica. Los comités son personas jurídicas. Yo le digo, muy bien. ¿Pero cómo encuentro asociaciones? ¿Tú has escuchado el nombre de ONGs? Organismos no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales. No pertenecen al gobierno, por lo tanto son entes privados. Ya, las ONGs pueden organizarse bajo la forma de asociaciones y fundaciones. ¿Has oído hablar de la Fundación por los Niños del Perú? La Fundación Ayuda a tu Prójimo. Ya, ahí está. Tiene su origen ¿en qué? En el Código Civil. El Código Civil nos reseña que estas son 3 tipos de personas jurídicas: la asociación, la fundación y el comité. Pero no son las únicas. Hay otras normas. Por ejemplo, la ley 26887 se le llama la Ley General de Sociedades. Esta ley regula, 1, a las sociedades comerciales, 2, a las sociedades civiles. Por ejemplo, entre las sociedades comerciales nos dice que existe la sociedad colectiva, las sociedades en comandita, simple y por acciones, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, tanto en su variable sociedad anónima cerrada como sociedad anónima abierta. En las sociedades civiles, la sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad limitada. Y yo me pregunto, ¿y qué cosas son todas esas sociedades? Personas jurídicas. Pero no es la única. Ahí tenemos otra ley, la 21621. ¿Y de qué habla esta ley 21621? De una persona jurídica que se llama empresa individual de responsabilidad limitada. Una sola persona, natural, constituye una persona jurídica, la EIRL. La IRL tiene su nombre, tiene su patrimonio, tiene su representante. ¿Habrá otro tipo de personas jurídicas? Sí. El decreto legislativo 085 nos habla de las cooperativas. Hay cooperativas de trabajadores, hay cooperativas de servicios. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la Constitución, que el Estado favorece múltiple modalidad de formas de hacer empresa? A través de las personas jurídicas están muchas de las formas de hacer empresa. Se cumple entonces el precepto constitucional. Otro aspecto fundamental que vamos a tratar lo encontramos en el siguiente recuadro. La persona jurídica que nosotros venimos trabajando, que pueden ser asociaciones, fundaciones, comités, empresas individuales, sociedades comerciales, sociedades civiles o cooperativas, también de trabajadores y de servicios, son sujetas de derechos y obligaciones frente a terceros. En resumen, ¿es importante el estudio de las personas jurídicas? Sí. En este curso vamos a hablar del derecho empresarial y cómo hacer empresas. Decimos a través de la Constitución que hay distintas formas de hacer empresa, distintas modalidades para hacer empresa. Entonces vamos a estudiar estas modalidades. Pero la persona jurídica puede tener distinto fin, ¿sí? Las primeras que tú ves, asociaciones, fundaciones y comités, no tienen fin de lucro. Quiere decir que se constituyen para un fin altruista. Las sociedades y las empresas individuales, las sociedades comerciales y las empresas individuales, sí tienen fin de lucro. Las sociedades civiles tienen fin económico más no lucrativo y las cooperativas tienen fin económico pero no lucrativo y solamente para sus socios cooperativistas que la conforman. En las siguientes sesiones vamos a ver otros aspectos fundamentales sobre estas personas jurídicas. Gracias.